Hoy estamos aquí otro domingo más para gozarnos. Dios bendiga a los hermanos también que ahora se conectan y van a ver esta transmisión en el futuro. Amén, porque se queda ahí en YouTube para gozarnos. Amén. Hoy estamos contentos. Hoy decidimos estar temprano en la mañana en la casa del Señor, acá en Comerío, Puerto Rico. Así que estamos desde temprano aquí. Vive Dios. Y hoy nos vamos a gozar, hermano, con una palabra poderosa que Dios ha puesto en el corazón, que esperamos que sane tu corazón, que te ayude a seguir hacia adelante, que te haga libre, que abra tu mente, amén, y que puedas seguir gozándote en los caminos del Señor, amén. Una palabra no apta para religiosos, ¿ok? Ya lo ponemos de antemano, ¿ok? Hoy vamos a estar predicando bajo el tema verdades ocultas en la iglesia, amén. Y esto será parte de varias prédicas con el mismo tema, donde queremos hablar de estas verdades ocultas. Hoy vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a lo que vinimos, y les invito a ir a su Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vive Dios, Mateo capítulo 6. Vamos a considerar los versículos del 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice, amén. Mateos 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadirle a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día con su propio mal. Amén. Oramos en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame en esta mañana a transmitir lo que has puesto en mi corazón, que podamos salir edificados aprendiendo, Señor, de estas verdades ocultas que han estado por años, Señor, ocultadas, Señor, y te pedimos que hoy abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos recibir esta palabra y atesorarla en nuestros corazones. Gracias por los hermanos que están escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Vive Dios. Hoy queremos hablar sobre este tema del diezmo, y yo he decidido traer esta porción que habla en Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante sobre el afán y la ansiedad, porque el afán y la ansiedad es lo que yo he llegado a la conclusión que es lo que ha permitido que hoy esta verdad se oculte. Y hablo de la verdad del diezmo. Hoy vamos a hablar de un tema delicado que no se habla en muchas iglesias, y cuando se habla en las iglesias se habla mal, porque es una verdad oculta. Y el afán y la ansiedad ha provocado que hoy las iglesias prácticamente obliguen a una congregación y a una feligresía a diezmar a algo que no es de este tiempo. El diezmo no es obligado, el diezmo no es de este tiempo, es de otra dispensación.
pero lamentablemente la cultura religiosa de estos tiempos ha establecido como norma y como ley el diezmo, obligando así a feligreses a tener que dar el 10% de sus finanzas para la obra de Dios, porque tienen unas metas, quieren lograr unas cosas, y como único pueden lograrlo es tratando de ocultar la verdad del diezmo. Vive Dios. Y eso es lo que queremos hablar hoy, queremos explicarlo hoy. Vamos a leer mucho de la Biblia. Espero no tardar mucho, pero sí vamos a estar leyendo unas porciones de la Biblia. Primero que nada, yo quiero que usted entienda que es una bendición dar para Dios. Es una bendición ofrendar. Y si Dios propone en su corazón el diezmar, amén. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Diezmamos no por una obligación, es porque está en nuestro corazón. Más adelante vamos a explicar esto. Vive Dios. Y hay 3 tipos de diezmo. Entendamos esto primero. Existen en la Biblia 3 tipos de diezmos: el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob y el diezmo levítico. Vamos a comenzar con el primero rápidamente. Vamos a ir a Génesis capítulo 18. Aquí vamos a encontrar el primer diezmo, que es el diezmo de Abraham. Mire cómo dice la Biblia en Génesis en Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estamos hablando de una posición bíblica cuando Abraham, después de haber ido a la guerra para rescatar a su sobrino Lot, le diezma a Melquisedec, que era un rey y era un sacerdote del Señor. Le da el diezmo a Melquisedec como un acto de gratitud y de honor. Esto es antes de la ley. Por eso mucha gente te va a decir cuando le dice: el diezmo es de la ley, pastor. No, el diezmo es antes de la ley. Y sí, tiene razón, el diezmo es antes de la ley. No había ley cuando estaba Abraham. Ahora, ¿de dónde saca Abraham el diezmo? Comencé diciéndote que hay 3 diezmos en la Biblia: el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob y el diezmo levítico. Pero hay uno cuarto que la Biblia no menciona y que cuando tú estudias cultura de otros países, te das cuenta que antes de Abraham existía el diezmo, y el diezmo viene de los paganos. Era la forma pagana que tenían los paganos, obviamente, de a sus reyes darle un tributo, de a sus reyes darle un impuesto, y a sus dioses también. De ahí Abraham saca el diezmo, porque de su cultura, de donde venía Abraham, ellos sacaban el 10% para el rey, o el 10% a veces para los dioses, para ofrendarlo a los dioses. Ahora Abraham está sacando el diezmo para Melquisedec como un acto de gratitud y de honor. Pero no dice que Abraham sacaba el diezmo para Melquisedec todos los meses. La Biblia lo establece que fue una sola vez. Ese es el diezmo de Abraham. De una forma de agradecimiento, él hizo esa donación. Ahora veamos el segundo diezmo. Vamos a Génesis capítulo 28, versículos 20 y 22. Génesis 28. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora está Jacob haciendo una promesa, podríamos decir como un pacto, pero no es un pacto, es como una promesa le está haciendo a Dios. Y lo promete con un voto, es un voto personal que hace Jacob. Y esta
está condicionado, hermano. El diezmo de Jacob estaba condicionado a que Dios lo bendijera, lo guardara, lo protegiera y lo llevara con bien. Porque Jacob había salido de su casa y se dirigía a la casa de Labán. Aquí fue cuando vio los ángeles, la escalera, que ángeles bajaban, ángeles subían. Y él está preocupado porque está solo, se encuentra solo y va para un lugar desconocido y le está haciendo un voto a Dios. Yo te voy a dar el diezmo, tú me guardas, tú me proteges, tú me cuidas y me haces regresar con bien cuando vaya a regresar a mi casa. Estaba condicionado. Ese era el diezmo de Jacob. Amén. Ahora vamos al tercer diezmo. El diezmo levítico. Ahora vamos a Números. Vaya conmigo a Números. Números capítulo 18, versículo 20 en adelante. Vamos a ver el diezmo levítico. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora vamos a explicar el diezmo levítico. Una herencia para los levitas, una provisión para la tribu de Leví, porque ellos no recibieron herencia. El diezmo de las otras tribus suplía sus necesidades. Ahora, ellos no recibieron tierras. La tierra se dividió, la tierra que habían conquistado, ellos no recibieron porque ellos se iban a encargar de los levitas se encargaban de la función del templo, los sacerdotes. Era la tribu de Leví. Ellos se concentraban en el ministerio, así que su herencia era el diezmo de las otras tribus. Iba a sostener la familia de estos sacerdotes, de estos levitas que se encargaban de trabajar en el tabernáculo, en el templo de Dios. Ese es el diezmo levítico que se estableció en el tiempo de Moisés. Ahora, hoy no vivimos en el tiempo levítico. ¿Ok? Jesús murió, Jesús resucitó y trae un nuevo pacto. Hoy no estamos bajo el sistema levítico y mucho menos bajo la ley mosaica. Jesús cumplió la ley estableciendo un nuevo pacto bajo la gracia de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vaya conmigo en Hebreos. En Hebreos capítulo 7, le dije que hoy vamos a leer mucho. Hoy es más que una prédica, es como un estudio bíblico. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 7, versículo 18. Mire cómo dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Se está refiriendo a la ley. Cuando usted lee el capítulo 7 completo, está hablando de unas leyes y unas cosas. Entonces habla de Melquisedec y del diezmo. Vive Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de sus debilidades e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del
del que dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús se ha hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está hablando, hermanos, que ya el tiempo levítico de los sacerdotes levíticos de la tribu de Leví, ese tiempo pasó. Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y aquí se levanta un nuevo sacerdote, pero no de los levíticos. Se levanta un nuevo sacerdote de la tribu de Judá, del orden de Melquisedec, que era el sacerdote. Hay algo nuevo, un pacto nuevo, la gracia de Dios. O sea que quedó abrogado el pacto del diezmo con la ley, porque hay un nuevo sacerdote que no era levítico, de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Ahora hay un nuevo pacto, quedó abrogado. Ahí lo dice, hermano, esto está claro. Esto está claro. Pero solemos, por eso yo leí al principio, leí el texto del afán, porque por causa del afán agarramos cosas de la ley y las tomamos como buenas porque me va a dar unas finanzas para vivir de eso. Y no está mal que un pastor viva del ministerio, porque se dedica a la obra y come del altar, amén, eso está bien. Pero yo hablo cuando obligamos a una congregación, cuando la exprimimos, le sacamos, eso está mal, amén, porque la gente debe dar voluntariamente. Ahora, con frecuencia tomamos cosas de la ley que nos convienen, que ya fueron abrogadas, que no están, que no son parte de la gracia, y las tomamos porque nos ayuda económicamente, por ejemplo el diezmo. Pero hay otras cosas, como la semana pasada predicábamos, que hablábamos de la mujer del flujo de sangre, que hablábamos bajo el tema empuja a la multitud y toca el cielo, que ese mensaje lo tenemos, ya subimos ese mensaje, que lo puedes escuchar, se lo recomiendo. ¿Y qué pasaba? Esta mujer vivió 12 años marcada porque tenía un flujo de sangre. Entonces la ley decía que tenía que apartarse de su familia, apartarse de sus seres queridos, porque era inmunda, estaba mal la mujer, porque estaba en ese periodo de mes, como te llevaba 12 años así. Hoy no tomamos esa parte de la ley y no obligamos a las hermanas cuando estén en los días de su mes que no pueden tomar parte. No, porque es absurdo. Igual el diezmo. Es lo mismo con el diezmo. ¿Cómo vamos a tomar unas cosas de la ley y las otras no? No, hermano, porque vivimos en la gracia. Pero la iglesia ha ocultado por años esta verdad. ¿Por qué? Porque le interesa tu bolsillo y no tu corazón. Porque por años le ha interesado, tiene otras prioridades. Y sus prioridades muchas veces son las finanzas y sacar todo lo que puedan sacarle a los feligreses. Porque tienen un estilo de vida, muchos pastores, muchos líderes, un estilo de vida que es costeado por la ignorancia de un pueblo. Pero es una bendición dar. Escucha bien, vamos a continuar. Hoy los creyentes deben dar una ayuda por generosidad, de manera voluntaria y según lo que cada uno haya decidido en su corazón. Segunda de Corintios, vaya conmigo. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Dice, en segunda de Corintios 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice Dios ama, no Dios bendice al dador alegre, que también es otro texto que ha sido mal traducido o mal usado en la iglesia. Dice Dios ama al dador alegre. Y cada uno da según propuso en su corazón, no con tristeza. Por eso nosotros en Iglesia Refugio no recogemos ofrendas, no recogemos diezmos. Nosotros tenemos unas urnas. Y en estas urnas, el que quiera donar, traer una donación, si Dios propuso en tu corazón dar el 10% de tu finanza, amén.
Eso es lo que yo hago. Yo doy el diezmo y doy a veces el 12 o el 15 para cubrir los gastos de la iglesia. Y entonces las urnas, ya sea cuando llegan los hermanos, depositan, cuando salen, o a mitad de servicio, o cuando se paran a ir al baño, ahí están las urnas cerca y depositan su donación para la casa de Dios, para la obra de Dios. Amén. Pero no obligamos a nadie, hermano, aquí a ofrendar. Es lo que Dios proponga en tu corazón. ¿Ok? Ahora, cuando obligamos a las personas a dar, porque hay muchas estrategias que se usan hoy para obligar a las personas a dar. Ningún pastor debe exigir el diezmo a nadie, y mucho menos usar Malaquías, capítulo 3. Vamos a Malaquías, vamos a ver lo que usan muchos pastores hoy para obligar a la gente, para engañarlos, para obligarlos a dar. Mire cómo usan la Biblia. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. El profeta está hablando aquí de que le habían robado a Dios. Y este es uno de los textos que se usan para decir en las iglesias: no le roben a Dios, traigan los diezmos. Hermano, pero usemos el sentido común, que es algo que perdemos muchos cuando llegamos a los caminos de Dios. ¿Le podrá el hombre robar a Dios? Usted le puede robar a un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente. No le podemos robar a Dios. Cuando el profeta está hablando que le robaron a Dios, es una expresión que hace el profeta en medio de una crisis donde un pueblo había dejado de bendecir, la tribu de Leví. A los sacerdotes habían dejado no estaban cumpliendo con el pacto, con la ley, con la ley mosaica, levítica, de ayudar a los sacerdotes, a la tribu de Leví. Y esta expresión sale del profeta, pero a veces tomamos literal lo que dice ahí. Hermano, usted no le puede robar a un Dios que es todopoderoso. Si usted predica de un Dios que le pueden robar, ese no es mi Dios. Porque a mi Dios nada se le pasa. No le puede robar a un Dios omnisciente, que todo lo ve, que es todopoderoso. No se le puede robar a Dios. Sigue diciendo: maldito soy con maldición, porque esta es la frustración del profeta, hermano. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Porque había una bendición especial dentro del pueblo de Israel cuando daban el diezmo, en medio de la dispensación de la ley. Sí. Y también sigue diciendo el 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí se refiere a la langosta que se comía, era juicio que enviaba Dios y se comía las cosechas. Hermano, la siembra, cuando no diezmaban. Y mire, hermano, yo conozco gente que vive de la agricultura, son agricultores y han estado en los caminos del Señor y han diezmado. Y se han apartado de los caminos del Señor. Y hoy viven sin Dios, sin fe, sin esperanza y sin diezmar. Y tienen tremendas cosechas. Dios no envía al devorador porque no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Esa persona está buscando unas consecuencias con Dios espirituales porque se alejó de Dios. Sí. Pero no vivimos en el tiempo de la ley, del tiempo levítico que se daba los diezmos. Amén. Ningún pastor ni organización debe exigir los diezmos para que un líder o creyente pueda adorar o ser parte de una congregación. Cuando hacemos esto, volvemos al tiempo de Jesús con el látigo virando las mesas.
Hoy muchas iglesias y muchas congregaciones exigen, escucha bien, si usted está, yo me voy a atrever a decirte, si usted está en una congregación que le exigen y le obligan a que usted dé el 10% de su finanza para que usted pueda pararse y cantar, pueda pararse en la iglesia y tocar un instrumento musical, o pueda tener un ministerio, usted debe salir corriendo de esa iglesia, porque lo están estafando, le están engañando. Sí, lamentablemente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sacudió el látigo, viró las mesas, al pueblo, a la gente pobre, tenía que ir a cambiar el dinero, para cambiarla por la moneda que se usaba en el templo, comprar animales en aquel lugar, animales que no eran aptos para adorar a Dios, para el sacrificio, carísimo. Y el cambio de moneda, todo muy alto. Y Jesús viró las mesas porque el pobre no podía adorar. No podía alcanzar la misericordia de Dios en el templo. No podía hacer las cosas como debía hacer. Se había dañado el sistema. No funcionaba. Y Jesús se enoja y sacude el látigo y vira las mesas. Hoy, si tu iglesia hace esto, si te obliga a dar el diezmo para que... Y los concilios así son, hermano. La mayoría de los concilios y la mayoría de las iglesias en este país así son. Usted no puede tomar una participación si usted no diezma. No todas. Hay iglesias muy buenas. Hay pastores que yo conozco muy buenos que no obligan a sus congregaciones a diezmar. No. Mire, hermano, si tu congregación te obliga a salir corriendo de ahí, porque no estamos en la ley. Porque usted es comprar para que puedas tomar parte. Y Dios no trabaja así, no funciona así. Tenemos acceso a Él directo. Acceso a Él. Mire, yo he sabido de iglesias que han cerrado por esto que te estoy hablando. Iglesias que han cerrado. Yo conocí a un pastor que abrió una iglesia y ayudaba a la iglesia, ayudaba a los hermanos. No, los hermanos no tenían que diezmar. Algunos diezmaban en una quincena y las otras no podían. Porque era gente pobre, humilde, que quería adorar al Señor, quería servirle al Señor. Y luego que este pastor terminó su encomienda en esta iglesia, vino un nuevo pastor. Y el nuevo pastor vino con unas reglas muy fuertes y los obligaba a diezmar. ¿Sabe qué pasó? Los hermanos se fueron de la iglesia. Y hoy, con el pasar de los años, la iglesia terminó cerrada, sin feligresía. Hermanos, porque se concentraron en los diezmos. Y hay gente que se ha ido de las iglesias herida porque quiere adorar a Dios, pero no puede porque no tiene la finanza. Y esto es algo que tiene que salir de tu corazón. Las ofrendas, si Dios pone en tu corazón el 10%, el 5%, el 8%, el 15%, yo no sé. Lo que salga de tu corazón tiene que salir voluntario para Dios, para la obra de Dios, para las misiones. Esto no se trata de sacar sobres y los días 15 Dios me dijo que este es el sobre para la bendición, haga un pacto con Dios. No es así, no es así. Vive Dios. A Dios le gusta que usted dé, hermano, para su obra. ¿Y sabes qué más le gusta a Dios? Que Él sea el primero en tu vida. Que cuando tú vayas a sacar de tu cheque, una ofrenda, lo primero que saques sea lo de Dios. No si sobra. Si sobra, vamos a hacer compras, pagamos la luz, el internet, y si sobra para Dios. No, así no funciona, hermano. Saca siempre lo primero para Dios. Siempre lo primero para Dios. Si usted puede. Mire, yo soy payaso y predico en las iglesias y trabajo con niños. Y siempre, ¿sabe qué? El primer evento del año siempre es para Dios. Completo para Dios. Vive Dios. Porque lo de Dios siempre es primero, hermano. Lo de Dios siempre es primero. Ahora, mucha gente se ha herido. Y yo voy terminando. Mucha gente ha tenido que salir de las iglesias. Y como te dije, iglesias han cerrado. Por esto mismo. ¿Sabe por qué? Porque estas malas prácticas han provocado muchas heridas. Si un jardinero se equivoca, pues no hay problema porque las plantas vuelven a crecer. Si tu estilista o tu barbero se equivoca, pues imagínese, vas a estar una semanita que te vas a ver mal, pero el pelo va a crecer.
Si un albañil se equivoca, haciendo una pared, por ejemplo, la pared se puede romper y volver a hacer. Pero si un líder, un pastor se equivoca, lastima, hiere, puede destrozar espiritualmente a una vida. Y ahí sí es triste. Ahí sí es triste, hermano. La reparación es muy difícil. Por eso es tan importante estos temas. Son temas delicados, son temas difíciles, temas que no se hablan en la iglesia. Porque ya la iglesia estableció como cultura, estableció algo, cobrar los diezmos. Y el que no, le está robando a Dios. Es una mentira, hermano. Es una mentira. Te han engañado y te han estafado por años. Y Dios te ama tal y como tú eres. Él te ama y sigue siendo su hija, su hijo. Des el diezmo o no lo des. Él ha propuesto en tu corazón algo. Da para Dios. Da felizmente, no de lo que te sobra. Bendice la obra de Dios, las misiones. Bendice los siervos de Dios que se dedican a la obra de Dios. Deja que el Señor te toque de esa manera. Pero no sientas obligado a dar. No sientas obligado porque sabes que Dios es el dueño del oro y la plata. Y ese es uno de mis lemas, de mis temas. Dios es el dueño del oro y la plata. Él se encarga de sostener esta iglesia y me va a dar, ya sea a través de los hermanos de la iglesia o a través de otras personas, comerciantes. Él siempre ha suplido y hemos pagado la renta, hemos hecho todo para Dios. Salimos, las entradas, el dinero que entra, compramos comida en el supermercado y repartimos en los hogares, ayudamos a la gente. Eso hacemos. Pero no, hermano, mire, el diezmo se le daba a la tribu de Leví y se repartía también entre la viuda, el pobre, se repartía el diezmo. Hoy la iglesia le exige a la viuda, al pobre, el diezmo, cuando había que repartirlo para ellos. Amén. Así estamos, hermano, tristemente. Pero estudia esta palabra, hermano. De nada sirve que aquí en esta iglesia hablemos estos temas tan delicados si usted va a seguir igual. Bueno, de algo sí sirve, que estás advertido ya. Te hemos dicho lo correcto. Aquí nos enfocamos en eso. Por eso en esta hora, yo quiero orar en esta hora para terminar. Quiero pedirte que en esta hora cierres tus ojos. Deja que Dios sane. Si has sufrido, has atravesado algo en una iglesia por causa de las finanzas. Y hoy quizás ni te estás congregando. Porque te enojaste, porque estaban más interesados en tu bolsillo que en tu corazón. Hoy yo te pido perdón por esos líderes y esos pastores. Pero deja que el Señor te ayude. Deja que el Señor sane tus heridas. Yo quiero orar en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Señor, he dado la palabra como la has puesto en mi corazón. Señor, yo te pido que esta palabra dé frutos. Que tú bendigas a cada vida y que sanes cada corazón herido. Señor, que por causa de estas cosas ocultas se han herido, se han lastimado. Y hoy quizás están hasta lejos de tus caminos, Señor. ¿Por qué? Porque fueron heridos en una iglesia. Que les interesaba más el bolsillo que el corazón. Hoy, Señor, te pedimos que tú restaures cada vida, cada corazón, que los ayudes a seguir hacia adelante. Que puedan entender, Señor, que tú los amas tal y como son y que siguen siendo tus hijos. Gracias por los hermanos que están ahí en sintonía. Bendíceles, guárdalos. Que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra. Y que de ahora en adelante podamos dar para tu obra, Señor, pero del corazón agradecido. Que podamos sacar siempre lo primero para ti, Dios. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Recuerda que siempre estamos aquí todos los domingos a las 4 de la tarde. Hoy estuvimos desde las 10. Queríamos hacer este servicio especial hoy temprano aquí en la iglesia. Así que todos los domingos, el próximo domingo a las 4 en Comerío, Puerto Rico, te esperamos. Visítanos. Y todos los miércoles a las 7 de la noche, estudio y oración. Dios te bendiga.